Por encima de todos estaba Berl Katznelson. Murió en 1944, por lo que no llegó a ver el Estado de Israel, aunque me he preguntado muchas veces qué habría pensado de él y de nosotros. No tengo la menor duda de que muchas cosas habrían sido diferentes y mejores si Berl hubiera estado con nosotros durante los últimos 30 años. El movimiento laborista, del que era indiscutido líder y guía espiritual, habría permanecido, estoy segura, más fiel a sí mismo y a sus principios declarados, y tal vez hubiéramos logrado una sociedad dotada de mayor igualdad. Berl desempeñó en el movimiento un papel sin igual, aunque ocupó pocos puestos oficiales en él. Y me avergüenza el hecho de que, a pesar de los 12 volúmenes de sus ensayos y discursos que han sido publicados, nadie ha escrito todavía una verdadera biografía suya. Yo no soy ciertamente un historiador y no puedo, ni quiero, atreverme a intentar analizar o valorar la extensión de la influencia de Berl en todos nosotros. Pero al menos puedo hacer algo para introducir su nombre en el mundo que se extiende más allá de las fronteras de Israel, pues fue el único hombre a quien todos nosotros, incluyendo Ben Gurión, respetaba profundamente, y que fue para todos nosotros una indiscutida y amada autoridad moral. Berl no tenía físicamente un aspecto impresionante. Era de baja estatura, llevaba el pelo siempre revuelto y sus trajes siempre parecían arrugados. Pero su atractiva sonrisa iluminaba su rostro y sus ojos, siempre un poco tristes, miraban fija y directamente. De modo que quien hubiera hablado alguna vez con Berl no lo olvidaba jamás. Lo recuerdo tal como lo vi cientos de veces, hundido en un viejo y destartalado sillón en una de las 2 habitaciones llenas de libros en que vivía en el corazón de Tel Aviv, a donde iba a visitarle todo el mundo y en el que trabajaba, pues odiaba ir a un despacho. A Berl le gustaría que fueras a su casa. Era como una orden que nadie desobedecía. No es que ostentara un cargo oficial ni que diera órdenes, pero no se hacía nada, no se tomaba ninguna decisión importante para el movimiento laborista en particular o para el Yishuv en general, sin que se indagara primero la opinión de Berl. Se sentaba en un sillón con la barbilla apoyada en la mano y hablaba y escuchaba durante horas, y sus opiniones eran casi siempre decisivas, aunque los únicos puestos administrativos que ocupó en la organización laborista fueron los de editor de Davar y director de la editorial Am Oved. Tengo plena seguridad de que si hubiera vivido hasta 1948, se habría negado a formar parte del gobierno y que todos nosotros habríamos seguido acudiendo a él en busca de orientación y aliento. No era algo tan poco noble como la falsa modestia lo que retraía a Berl de aspirar al poder. Era su auténtico desinterés por la maquinaria de la política, que consideraba trivial, y su intensa y casi ardiente preocupación por el meollo de cada asunto. Era como un arqueólogo cavando en busca de la verdad, y la mayoría de las veces la encontraba sin que le importara lo más mínimo qué era lo que más de moda estaba o más probabilidades ofrecía de darle popularidad. De modo que, a todo lo largo de los años 20 y 30 y comienzos de los 40, nadie en el movimiento laborista adoptó ninguna decisión sobre cuestión importante alguna sin preguntar primero, ¿pero qué opina Berl? Tenía por lo menos otras 2 destacadas cualidades además de esta insaciable sed de verdad. Berl era un hombre de una penetrante inteligencia y de un tremendo encanto personal. Resultaba imposible no sentirse impresionado por su sabiduría o profundamente atraído por su personalidad. Recuerdo que en las conferencias del partido solía pasar la mayor parte del tiempo en los pasillos, hablando con personas poco importantes sobre cosas importantes en vez de permanecer con los dirigentes del partido en la mesa presidencial. Y cuando le llegaba el turno de intervenir,
todo el mundo salía apresuradamente en su busca. No tenía nada de orador, nunca pronunciaba verdaderos discursos, nunca hablaba a nadie, simplemente estaba en el estrado y conversaba, a veces durante horas, tomando sorbitos de agua de vez en cuando y sopesando con maravillosa sencillez los pros y los contras de todo. Utilizaba su gran inteligencia para clarificar, disipar la confusión y examinar. Y nadie tomaba notas, cuchicheaba o salía de la sala cuando hablaba Beryl, aunque con frecuencia hablaba durante 2 o 3 horas seguidas. ¿En qué creía? Como la mayoría de nosotros, aunque tal vez lo hubiéramos olvidado si Beryl no nos lo hubiese recordado tan a menudo, creía que nuestro socialismo tenía que ser diferente, que estábamos creando una sociedad, no simplemente un sindicato, y que la lucha de clases carecía de significado en una comunidad que no tenía clases todavía. Creía que el sionismo era uno de los más grandes movimientos revolucionarios del mundo y lo describía como la idea en que se apoya la historia judía contemporánea. Significaba, según decía, una rebelión total contra la esclavitud de la diáspora en cualquier forma, y la creación de una población judía trabajadora versada en todas las ramas de la agricultura y la industria. Se convirtió en el padre intelectual de muchas de las más importantes organizaciones del Histadrut. Fue Beryl quien enunció la necesidad de un banco de los trabajadores, de una sociedad de ventas al por mayor en régimen de cooperativa y de un fondo de enfermedad para los trabajadores. Esta preocupación por lo esencial le llevó a apadrinar, primero, la idea de una amplia inmigración no selectiva de judíos a Palestina, en unos momentos en que existía en el movimiento laborista la tendencia a defender el apoyo principalmente a pioneros que ya hubieran recibido un previo adiestramiento en las labores agrícolas, y luego la llamada inmigración ilegal de judíos a Palestina. A partir de ahora, dijo, no nos conducirá el pionero, sino el refugiado. Y a lo que se estaba refiriendo era al destino del Yishuv, trabajando por sí mismo a través de actos heroicos realizados en pequeñas etapas, paso a paso, como efectivamente sucedió, aunque Beryl no vivió lo suficiente para verlo. Una de estas pequeñas etapas, inspiradas también por él, fue el lanzamiento de judíos palestinos tras las líneas nazis dentro del marco de los ejércitos aliados, en un desesperado intento de establecer contacto con los judíos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y él fue el primero de nosotros que formuló la urgente aspiración a construir un Estado, aunque fue Ben-Gurión quien la expuso ante el mundo, en una reunión celebrada en un hotel de Nueva York en 1942. Considerando la gran erudición de Beryl, me parece interesante el hecho de que careciera prácticamente de instrucción académica. Había sido un niño más bien enfermizo y había recibido clases en su propia casa, lo que dejaba tiempo para leer. Leía todo lo que caía en mis manos, me dijo una vez, el Talmud en hebreo y arameo, Pushkin y Gorky en ruso, Mendele Moher Sefarim en yiddish y Goethe y Heine en alemán. Para su bar mitzvah a los 13 años, su padre había muerto y él ayudaba al sostenimiento de la familia dando clases particulares. Como tardaba mucho en llegar a una decisión sobre cualquier cosa, Beryl fue siempre gran admirador de personas como Ben-Gurión, que podían decidirse rápidamente y pasar a la acción. Consideraba a Ben-Gurión el estadista más grande que el movimiento y el pueblo judío tenían en nuestros tiempos. Hasta el día de su muerte, Ben-Gurión conservó sobre su mesa la fotografía de Beryl. Es también la única fotografía existente en la actualidad en mi sala de estar. Sin embargo,
En una ocasión, por lo menos, la evidente falta de entusiasmo de Berl por la política que propugnaba Ben-Gurión dio lugar a un voto contradictorio a Ben-Gurión en el seno del Partido Laborista. No es que Berl hiciera campaña contra él o tratara de orientar a nadie en la dirección opuesta. Para la directiva del Partido Laborista era suficiente saber que Berl no se mostraba partidario de algo para que ese algo fuera revisado muy cuidadosamente, aunque su proponente fuese el propio Ben-Gurión. En 1937, cuando Ben-Gurión secundó la propuesta de la Comisión Real, Peel, de repartir Palestina, Berl se opuso a que diéramos nuestro consentimiento al Plan Peel sobre la base que resultó correcta de que los ingleses nunca la llevarían a cabo, mientras que nuestro acuerdo quedaría plasmado para siempre y sería sin duda esgrimido contra nosotros. Era un hombre afectuoso, desprovisto por completo de cinismo y dedicaba mucho tiempo y atención a los jóvenes, quizá porque no tenía hijos. Cuando yo necesitaba hablar con él, me llevaba a dar largos paseos. Recorríamos de un lado a otro el Boulevard Rothschild hasta bien entrada la noche y comentábamos innumerables cosas, lo que estaba sucediendo en Rusia. Berl odiaba a los bolcheviques, el lugar que el hebreo debía ocupar en la revolución sionista, la importancia de publicar buenos libros de pura distracción en hebreo y la necesidad de mantener la unidad del pueblo judío mediante la observancia del Shabbat y de las leyes alimentarias del judaísmo, Kashrut, en todas las instituciones públicas del hogar nacional judío. Aborrecía tener que ajustarse a un horario, por lo que me concedía todo el tiempo que yo deseaba sin mirar una sola vez el reloj, y yo lo apreciaba también por eso. Solía reunirse con grupos de adolescentes de todo el país y escuchar lo que tenían que decirle. Recuerdo que un sábado, poco antes de su muerte, llevé a unos cuantos jóvenes, entre los que se hallaba Sara, a un kibutz en el que estaba Berl pasando el fin de semana. Y estuvieron sentados en la hierba toda la tarde, Berl y los 15 chicos y chicas, hablando y escuchándose unos a otros. En 1943 organizó un cursillo de un mes en Rehovot, con jóvenes llegados de toda Palestina, y todavía me parece verlo con ellos en el porche con su vieja gorra gris echada hacia atrás y concentrándose en las observaciones no muy originales que un chico le estaba haciendo sobre el Histadrut. Y naturalmente nunca olvidaré la terrible noche en que Berl murió en Jerusalén a consecuencia de un ataque fulminante. Años después, cuando el presidente Kennedy fue asesinado y los Estados Unidos se hallaban petrificados de asombro y aflicción, pensé inmediatamente en aquella noche de hacía 30 años en que murió Berl, y ninguno de nosotros podía imaginar cómo íbamos a poder continuar sin él. Yo estaba en Tel Aviv, había asistido a una función dada por el Habimah Theater, y cuando volvía a casa en autobús oía a la gente cuchichear entre sí como si hubiera sucedido algo terrible. En 1944 sucedían continuamente cosas terribles y me sentía un poco preocupada cuando vi un grupo de amigos delante de la casa en que vivía, en la calle Hayarkon. Me estaban esperando. «Ha muerto Berl», dijeron. No había nada más que decir. Salí inmediatamente en dirección a Jerusalén. Ben-Gurión estaba en Haifa aquella noche, pero cuando supo la noticia, nadie se atrevió a hablarle. Se pasó toda la noche en la cama, llorando y estremeciéndose convulsivamente. Había perdido al único hombre cuya opinión había estimado siempre, quizá su único amigo verdadero.